Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, gracias por ser fieles a nuestro programa Es imposible ser paraguayo con Eduardo Nakayama. Nosotros hoy estamos en una semana crucial aquí en el Paraguay, una semana donde se habla de transición, lo viejo que no termina por morir y lo nuevo que no termina o que no comienza todavía por nacer. Esta es una semana en la cual el presidente electo Mario Abdo Benítez el día de mañana asume la presidencia de la República y el señor presidente Horacio Cartes se retira de la primera magistratura. Nosotros hoy, en el diario de ayer, lunes 13 de agosto, lanzamos esta pregunta, ya veníamos lanzando, que decía, ¿cómo usted cree que le irá al gobierno electo? No saber si con Mario Abdo Benítez como presidente nos irá mejor o peor que durante el gobierno de Horacio Cartes. Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre cómo nos irá. ¿Nos irá mejor o nos irá peor? Al mismo tiempo, del diario 5 días de ayer, la consultora ATI SNIT lanza unas expectativas sobre cuáles son las prioridades que tienen los paraguayos sobre el futuro que se avisora. Ese gran desconocido que es el futuro. Y en primer lugar aparece salud, en segundo lugar aparece educación y en tercer lugar aparece empleo. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué opinás de estas expectativas de los paraguayos? Muy buenas noches, Víctor Raúl. Un gusto estar contigo nuevamente y con toda la teleaudiencia que sigue este programa que hemos dado de llamar Es imposible ser paraguayo. Y como dijiste, es una semana crucial para la democracia incipiente de nuestra república. Después de casi 30 años de vida democrática, estamos viviendo nuevamente un traspaso de mando, digamos en paz, de forma pacífica, sin que haya habido una ruptura del orden del orden democrático, pese a que sí hubo una crisis constitucional muy grave el año pasado, como sabemos, con el intento reeleccionista de Horacio Cartes, sí. Pero eso ha quedado ya en el olvido, ha quedado atrás, y luego de eso se celebraron las elecciones, primero las internas en diciembre del año 2017, donde salió electo en la interna Mario Abdo Benítez, para posteriormente pugnar por la presidencia con Efraín Alegre en abril de este año 2018, saliendo ganador en unas elecciones, hay que decir, bastante incidentadas también, y con un margen de diferencia muy pequeño. Sí. Al comienzo era 30% la diferencia y terminó siendo casi una décima parte de esa diferencia. Yo escribí un artículo, Eduardo, en el diario 5 días, en donde desde la perspectiva de Robert Merton, que habla de las profecías autocumplidoras o de la construcción social de la realidad, y yo decía que muchas veces las creencias tienen consecuencias sin importar la verdad.
Eso quiere decir que la sociedad construye de manera a veces mítica una realidad que no es tal. La gente creía, y así fue, de que el señor Mario Abdo Benítez ganaba la elección desde el primer momento. Y pensábamos, yo me incluyo entre ellos, no sé vos, de que se podía perder por un gran margen al comienzo. Sin embargo, al final terminó con una victoria de 3,7 puntos porcentuales y no más. Antes de evaluar o pasar la pregunta y ver las respuestas de la gente, de qué es lo que la gente piensa que es lo por venir o el porvenir con el gobierno de Mario Abdo Benítez, me gustaría hacer algunos análisis retrospectivos sobre lo que deja el gobierno del señor Horacio Cartes. Me gustaría ver un poco algunos cuadros que personalmente preparé y que hemos compartido con Eduardo sobre la evolución de la deuda externa, que es el cuadro 1 que preparamos, sobre cómo deja el señor Horacio Cartes el nivel o el grado de endeudamiento del Paraguay. Ya en el programa anterior habíamos evaluado y vemos que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos mantiene una deuda externa de alrededor de 2.000 millones de dólares y terminamos con más de 5.500 millones de dólares, un crecimiento de más del 100%, que debería de alguna manera de reflejarse también en la economía, porque la deuda, uno se endeuda para de alguna manera reproducir la riqueza, ampliar la generación de Producto Interno Bruto, si se puede decir así, y que eso tenga un resultado concreto con la gente, y eso se mide con una disminución de la pobreza. Entonces a mí me gustaría ver y comentar con Eduardo por qué crece la deuda, crece el producto como consecuencia de un crecimiento del grado de endeudamiento, pero la pobreza, que es el cuadro 2, que pediría por favor que pudiéramos mostrar la evolución de la pobreza con el gobierno de Horacio Cartes, y ahí le dejo a Eduardo que mire un poco este cuadro y a ver si él me puede dar una explicación. Y es lo que habíamos comentado en el programa anterior, Víctor Raúl. No podemos entender cómo con tanta inversión en infraestructura y también inversión social, porque se hizo mucha inversión social a través de los programas de Tecoporá y todos los programas sociales de adultos mayores y todos que han continuado durante el gobierno de Horacio Cartes, que recordemos se iniciaron ya durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, no han conseguido los resultados esperados, ¿verdad? Esa es la gran incógnita y le agrego a esa inversión social, Víctor Raúl, el tema de la infraestructura, porque se supone que eso debe tener un efecto multiplicador, como vos dijiste, ¿verdad? Al conectar o interconectar las distintas comunidades, facilitándole la salida de los productos a los distintos mercados, a las ciudades más importantes o incluso a mercados externos, ¿verdad? O a la capital misma, no se puede entender cómo no ha tenido aún ese efecto multiplicador. No sabemos qué va a pasar en los próximos años, ¿verdad? Pero bueno, debería de empezar a registrarse ya una mejora en esto, Víctor. Sí, acá vemos que resulta que el punto clave de Horacio Cartes fue pobreza. Y vamos a hablar después de qué podría hacer Mario Abdo Benítez con la pobreza. Pero tenemos que reconocer que Nicanor Duarte Frutos sacó a 240.000 paraguayos de la pobreza. La Alianza Patriótica para el Cambio del Partido Liberal con Lugo sacó a 774.000 paraguayos de la pobreza. Y el gobierno del Nuevo Rumbo de Horacio Cartes metió a 143.000 paraguayos en la pobreza. Y esto no es moco de pavo, esto es mucho. 143.000 personas, más o menos son 7 estadios defensores del Chaco llenos, con gente pobre que antes no era pobre. Porque dejaron de ser pobres cuando termina el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, y más o menos 7 u 8 estadios defensores del Chaco llenos significa paraguayos que entran por debajo de la línea de la pobreza. También tenemos que ver un poco la sostenibilidad de la deuda pública, que es el cuadro número 3. Al hacer una evaluación concreta que no sea ñereí, como decimos en guaraní, y podemos ver que, ¿dónde está el piloto? Decía antes una película, porque vos podés ver allí que, Eduardo, el señor Peña,
¿qué es lo que estamos viendo? Vemos la sostenibilidad de la deuda se mide por la deuda, de alguna manera, con referencia al Producto Interno Bruto. Y podemos ver que Peña, uno de los pilotos del manejo económico paraguayo, tiene un estimado que decía que para el 2019 la deuda estaría en 25,4%, y sin embargo, Peña mismo, él mismo, o sea que una doble personalidad, en otras instancias, en el 2016, él decía que en el 2019 estaría en 21,9%. O sea, Peña tiene dos indicadores, dos pronósticos de un mismo indicador. Y la señora Lea dice otra cosa. Entonces, existen dos Peñas y una Lea. Porque eso lo hice yo solamente copiando los discursos de ellos, y encontramos de que hay un profundo contrasentido en los pronósticos de cómo va a ir, no sé si se dice evolucionando la relación deuda con respecto a al Producto Interno Bruto. Eso ya me da una sensación de que la gestión de la deuda podría no ser sostenible. Y según los datos oficiales, por ejemplo, en el 2018 la deuda está alrededor del 25%, y Peña decía que recién en el 2019 íbamos a llegar al 25%. En paraguayo diríamos Ollabú, Santiago Peña. Pero aparte de eso, Víctor Raúl, tenemos que recordar que dentro de los discursos de Marito estuvo siempre su preocupación de que él iba a tomar un país muy endeudado. Sí. Recordemos que él utilizó eso como una de las banderas de su campaña, como crítica al gobierno actual de Horacio Y con eso Cartes. le ganó a Peña la interna. Y sí, y con eso le ganó a Santi Peña, pero después, digamos, moderó obviamente el discurso, ¿verdad? Durante el tiempo en que estuvieron abrazados, ¿verdad? Pero posteriormente, o sea, ahora el tema está en la incertidumbre, Víctor Raúl. Yo creo que vos vas a coincidir conmigo y mucha gente también, de que como nunca se tiene mucha incertidumbre. Y se ven los resultados que vamos a mostrar en el segundo bloque. Se ve en los resultados que vamos a ver, que yo estoy seguro ¿Cómo nos irá, mejor o peor? Así como nosotros quedamos sorprendidos con ese resultado, yo pienso que la teleaudiencia también se va a sorprender, porque realmente son números que no esperábamos. Sí, yo pensaba que generalmente el futuro trae una esperanza, y un cambio de equipo trae una esperanza de que se puede ganar el partido. La posibilidad de la posibilidad, dice un filósofo Kierkegaard. Dice Soren Kierkegaard. Sí, ese. Soren Kierkegaard. Nos enseñó el joven, ¿cómo se llama? Este periodista de Radio Caritas, Carlos Martini. Nos recordó él es el filósofo de la angustia. Y dice que la angustia es saludable. Cuando hay cambio de gobierno hay una sensación de angustia en la gente, pero la angustia es saludable porque te da la posibilidad de la posibilidad. Pero cuando veamos los resultados, que ya se imaginarán que no son de los mejores, no sé por qué razón la sociedad paraguaya está en la calle, está angustiada, está hastiada y está argelada, se diría en paraguayo. Y eso se va a ver después en los resultados. Otro de los temas que causa crispación es Yacyretá. A mí me gustaría ver la promesa del señor Mario Abdo Benítez, nuestro presidente desde mañana, con respecto a qué teníamos que hacer con Yacyretá, o qué grado de firmeza y de posición se debería asumir con respecto a la negociación que hizo el Nuevo Rumbo. No sé si está listo el VTR, el video, perdón, para ver qué dijo. Dale. Vamos a meterle. Esto yo le digo hoy, que me escuche con mucha responsabilidad el embajador argentino. Si se quiere negociar un acuerdo de Yacyretá a espalda del Congreso, violando la Constitución, ese documento de acuerdo de algunos antipatriotas vamos a romper cuando lleguemos a la presidencia de la República. Así que esperen aquellos que están apurados para llamar a licitación para que sus empresas sean beneficiarios de la construcción del brazo Añacuá,
van a perder su tiempo porque el próximo presidente va a romper ese acuerdo ilegítimo, inconstitucional, y vamos a recuperar la soberanía del Paraguay. Ok, Eduardo, ¿por qué hay un cierto contrasentido con relación a este discurso del candidato Mario Abdo Benítez y la decisión final que están tomando sus propios parlamentarios con respecto a Yacyretá? ¿Vos hiciste algo en Facebook la otra vez? Sí, compartí dos cosas, ¿verdad? Una la semana anterior tratando de explicarle un poco a la ciudadanía en términos más sencillos y digeribles una cuestión sumamente compleja como es Yacyretá, sobre todo desde el punto de vista de los resultados, porque el proverbio que dice por los frutos conoceréis al árbol nos dice que nosotros tenemos que analizar cuáles son los resultados que hemos tenido no solo en Yacyretá, sino en ambas binacionales, en Yacyretá y en Itaipú, y en base a eso analizar qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal, y sobre todo tomar como aprendizaje para ver qué tenemos que repetir o qué tenemos que evitar en las renegociaciones o cuando nos sentemos en mesas negociadoras con los argentinos. ¿Cuál es la metáfora que vos hiciste? Bueno, yo hablé de platero, sí, ¿verdad? Porque Argentina viene del término argentum, que significa plata, ¿verdad? La plata. Entonces le llamé platero a Argentina y aguayo al paraguayo, ¿verdad? Paraguayo. Entonces dije que se asociaron ellos que para hacer un negocio que iba a ser una parada de taxi, o sea, un taxi, ¿verdad? Que iban a utilizar. Que Aguayo iba a poner el 80% del territorio que se iba a inundar, ¿verdad? Para la parada de taxi. Ambos iban a poner el combustible, que era el río Paraná, y que Platero iba a encargarse de comprar el vehículo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como Aguayo no tenía la plata, el que aportó el capital para comprar el vehículo fue Platero. Solo que a lo largo del tiempo, de los 365 días del año, 350 días utilizaba Platero el taxi. El 95%. El 95% y se quedaba con los beneficios de la utilización del taxi. Y solamente 15 días quedaban para que Aguayo utilice. Sin embargo, a la hora de repartir las deudas, ¿verdad? Le dicen que se tienen que repartir por partes iguales y que cada uno tiene que pagar el 50%, ¿verdad? Entonces eso obviamente a todas luces es injusto, es la sensación que tenemos la mayoría de los paraguayos de que hay algo que no está bien aquí, y más allá de los famosos beneficios y de las obras que nosotros vemos en Encarnación, en Ayola y en otros puntos, estamos seguros de que los beneficios que podríamos haber sacado son mucho mayores, lo mismo que en el caso de Itaipú, donde tenemos un estudio. Tenemos varios estudios, el primero de ellos es el que solemos hablar, de Jeffrey Sachs, y el otro es el de Miguel Carter, un estudioso, un especialista de Columbia University, que fue su tesis doctoral, el tema de los beneficios perdidos por el Tratado de Itaipú, por energía cedida a precios inferiores a los del mercado, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones yo pienso que tienen que formar parte de la agenda de cualquier gobierno y que se tienen que convertir también en políticas de Estado, independientemente a cuál sea el partido que haya ganado la elección o el gobierno que asuma o la ideología que fuese, de derecha, de izquierda, de conservadores, lo que sea. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, como lo hace Brasil con sus políticas o con su geopolítica de Itamaraty, como lo hace la Argentina también, que tiene una escuela diplomática de muchísimo tiempo, y como hacen los países serios, ¿verdad? El Paraguay tiene que tomar una postura firme en relación a sus binacionales. Debería de tener ya a esta altura, hace rato, un ministerio de energía. No se puede entender que se tenga a un viceministro de Minas y Energías totalmente subordinado a lo que son los directores de los dos grandes entes binacionales, Itaipú y Yacyretá, que, como dice mi amigo el ingeniero Luis María Fleitas, funcionan como dos grandes virreinatos independientes y que no les rinden ningún tipo de cuentas al viceministerio de Minas y Energía, que debería ser un ministerio. Perfecto. A mí me gustaría entrar un poco ahora en tu pregunta en la que llamas ahí, porque me avisan de que hay mucha gente que ya está pidiendo tu pregunta. Ah, bueno. Porque hay mucha gente que quiere ir a cenar, a No Me Olvides.
¿Podés explicar la metodología? Claro que sí. Recordamos que Nakayama GI es el invento de nuestro amigo Mario Urbieta. Sí. Su copyright tiene. Su copyright, sí. ¿Verdad? Y Nakayama GI es una pregunta que lanzamos en el primer bloque por lo general para que la gente pueda ir respondiendo en vivo. Y aquellos que respondan correctamente se pueden ganar una cena para 2 personas en el restaurante No Me Olvides del emblemático barrio de Villamorra de la capital paraguaya. La pregunta del día es: ¿qué presidente pasó a ser conocido como Pinandiru Villá? Y tenemos 5 opciones como siempre: Juan Antonio Ezcurra, Higinio Morínigo, Natalicio González, Raimundo Rolón o Felipe Molas López. ¿Cuál de estos 5 presidentes es conocido o pasó a ser conocido como Pinandiru Villá? Entonces dejamos eso. Yo comparto también ahora. Vamos a ir a un corte, creo. Vamos a ir a un corte y la gente puede ir contestando A través de tu página. a través de la página de Es Imposible Ser Paraguayo. Yo comparto también en mi perfil, pero recuerden que tienen que entrar a la página de Es Imposible Ser Paraguayo, es decir, a la fanpage del Facebook para contestar. Ok. Vamos entonces a un corte comercial y volvemos de aquí a poco. Consumo lo que es paraguayo, porque es mío, porque me hallo, porque en el mundo nuestra calidad se siente, por la industria Ambareté y la gente purete. Y que vengan de afuera a decirme que no es igual. Yo también sé llegar lejos, haciendo crecer mi lugar. Consumo orgullo, paraguayo como vos. Nuestro fútbol está perdiendo su fe, comenzando a alentar a otras selecciones que no nos identifican. Este mundial, Pilsen nos invita a revalorizarnos para inspirar a cada paraguayo y volver a ser mundialistas. Pilsen renueva su apuesta a la albirroja, porque nuestro fútbol nos necesita para que esta sea la última vez que participemos de un mundial sin Paraguay. Renovemos el sentimiento albirrojo desde el minuto 0. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Gracias por continuar con nosotros en el programa y estamos aquí con Eduardo para premiar a la feliz ganadora de un cuarto de salario mínimo. Le dejo a Eduardo que explique cómo fue que ganó el premio. Bueno, la ciudadana María Victoria Acosta, aquí mostramos en cámaras el cheque que va a llevar Simbólico, ella. está en cash ahí Simbólico atrás. porque está en cash aquí Tenés que adentro de la mostrarle que es de carpeta. Espera, vamos a mostrar. Este es de verdad. Oín la pirapire. Oín la pirapire. Oín la pirapire. Está el dinero. Un Sí. cuarto de sueldo mínimo ya está listo para entregarle. ¿Qué pregunta respondió María Victoria? María Victoria participó de la pregunta: ¿es imposible ser paraguayo y no saber si Con Mario Abdo Benítez como presidente nos irá mejor o peor que durante el gobierno de ¿Qué Horacio? respondiste vos, María Victoria? Acá podés contar, el voto no es secreto. Yo respondí que mejor, ese ¿Mejor? es mi deseo, ¿verdad? Mira, Para qué nuestro bueno. país, que nos vaya mejor. No Está muy peor. bien. Qué bueno, Perfecto. qué bueno. Es joven. María Victoria, decinos de dónde sos y a qué te dedicas. Soy de Asunción y soy estudiante de Derecho. Ah, Estoy en la UNA. ¿Y cómo te enteraste del programa? ¿Redes sociales? O... Me enteré por el diario, leí en el diario en prensa escrita y ahí me puse a ver un día que estaba en mi casa porque me pareció muy interesante y también la temática de cómo es el programa. Pero qué bueno, hay esperanza entonces, Hay Víctor esperanza. Raúl. Hay esperanza en la juventud. Sí. Fíjate que Posibilidad sobre la posibilidad. es que muchísimos de los ganadores, Víctor Son Raúl, jóvenes. por la pinta del segmento de gente que sigue el programa, en gran medida de gente joven, ¿verdad? Porque nos llena de orgullo y de satisfacción tenerle nuevamente a una estudiante aquí compartiendo con nosotros en el piso y que se lleve este obsequio. Entonces, muchas felicidades, María Victoria. Muchísimas gracias. Que disfrutes de tu obsequio y vas a poder utilizarlo en lo que mejor quieras, ¿verdad? Y si perseveraste, ganas un salario. Claro, voy a seguir participando. Bueno, yo le agradezco a María Victoria y me gustaría pedirle a la dirección si pueden pasar un video sobre precisamente los antecedentes del presidente electo, don Mario Abdo Benítez. Benítez es hijo del exsecretario privado Alfred Stroessner del mismo nombre. En diversas ocasiones rescató las obras positivas del gobierno del dictador, aunque sostuvo que por ello no reivindica necesariamente a la persona. Inició su activa vida política desde la ANR en el año 2005, desde donde se convirtió en vicepresidente de la mencionada agrupación política y más tarde senador de la Nación. Sus disputas con Horacio Cartes las articuló a través de su propio movimiento interno denominado Colorado-Ñetetê. Durante las internas de la ANR venció a Santiago Peña, apadrinó al cartismo y posteriormente hizo las paces con Horacio Cartes, al menos durante la campaña presidencial. Durante las elecciones generales venció a la Alianza Ganar, encabezada por Efraín Alegre, por alrededor del 3% total de los electores. Recientemente ha anunciado gran parte de su futuro gabinete presidencial, en el que se encuentran personas como Eduardo Peta, Arnoldo Vins, Luz Castiglioni y otros. La negativa de Lugo al juramento de Nicanor Duarte y Horacio Cartes, la reciente renuncia de Ibáñez y otros hechos políticos son algunos de los símbolos de lo ajetreada que podría ser la era Abdo, que se podría caracterizar por grandes disputas con el cartismo dentro de la ANR, un abanico de escaños de independientes y opositores en el Congreso y la enorme presión de las bases del partido político al que se debe. Hoy en Es Imposible Ser Paraguayo con Víctor Raúl Benítez y Eduardo Nakayama analizaremos tu dictamen sobre la gestión del presidente entrante. Mario Abdo Benítez, ¿será mejor o peor que Horacio Cartes? Vos lo decidís, nosotros lo analizamos. ¿Cómo nos irá con Mario Abdo Benítez? ¿Mejor o peor? Le dejamos a Mario que nos responda la pregunta. Sí, la semana pasada y parte de esta semana estuvimos haciendo una consulta a los paraguayos. Una consulta muy simple, pero a la vez muy importante, doctor Víctor y doctor Eduardo Nakayama. Con Cartes nos va a ir, con Mario Abdo nos va a ir mejor o peor que con Horacio Cartes. Y la respuesta que nos dio nos dieron los paraguayos en esta en esta pregunta fue un 64,2% sostuvo que nos irá peor que con Horacio Cartes y un 35,8% afirma que nos va a ir mucho mejor que con Horacio Cartes. De esta pregunta participaron 1.341 personas y como ya he mencionado se realizó durante la semana pasada y parte de esta semana hasta incluso el día de hoy hasta el mediodía. Correcto, 2/3. Va a expandir eso, Eduardo. Víctor Raúl, me quedé realmente... Yo pensé que había más onda. No, pues me quedé sorprendido, pasmado cuando Mario
Nos contó por teléfono primero. Sí, nos adelantaba primero, mira, esto está yendo por de día. esta manera. Nosotros seguíamos por día. Él nos comentaba, está yendo así, impresionante. Yo pienso que ningún paraguayo se esperaba que estos fuesen los resultados y estamos hablando de casi 1.500 personas. Ahora, se ve en la calle. Sí. Yo no voté, pero yo pienso que nos puede ir mejor. No obstante, la construcción social de la realidad, el imaginario colectivo de la Oñecuada, está en la calle hoy y aparentemente la crispación es lo que se está viendo. 64% de gente crispada, argelada, pesimista. ¿Y qué decís vos al respecto? No, realmente y un tercio increíble, nomás. ¿Verdad? O sea que fueron tantas cuestiones que han ocurrido en los últimos meses, desde antes de las elecciones. Vos mencionabas el tema de las encuestas o encuestruchas, después el proceso electoral que, si bien terminó con una pequeña diferencia, también hubieron denuncias de por medio, de supuestas adulteraciones, de actas y todo ese tipo de cosas. El candidato de la alianza que no reconocía la victoria de Mario Abdo Benítez, posteriormente la ruptura de Mario Abdo Benítez con el frente de Horacio Cartes. Que está muy grande, que continúa, la grieta. Que continúa hasta hoy y se ha profundizado esa grieta. Y por otra parte, recordemos un poco, Víctor Raúl, que así como se le criticó mucho a Horacio Cartes de que hablaba de más, a Fernando Lugo se le criticaban sus silencios, ¿te acordarás vos? Te recuerdo. Y ahora a Mario Abdo Benítez también se le empiezan a criticar sus silencios, ¿verdad? Tanto sus seguidores de Añetete como también los adversarios de Honor Colorado, adversarios internos me refiero, y también la ciudadanía en general, porque no le escucha al presidente, él no habla, no es claro en ciertas comunicaciones. Gobernar es comunicar también. Por supuesto, ¿verdad? Sobre todo expectativas de futuro. Porque acá estamos hablando del principal liderazgo de la República, que es la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, el Mburubicharoga, la casa del jefe, o sea que la gente espera dentro de un sistema presidencialista donde estamos acostumbrados, digamos, a tener una firmeza, una cierta firmeza en relación a las políticas y demás, escuchar a ver qué dice, ¿verdad? Y ahora se vio bastante, o se encontró bastante tibieza en ciertas cuestiones. ¿Y el ¿verdad? efecto Ibáñez qué decís vos? Y eso también, porque ¿verdad? Ibáñez es un... Era un aliado político. Miembro de Añetete. Claro, era un aliado político, recordate. Y fue bajado por la ciudadanía. Recordate, Víctor Raúl, que... ¿Le dañó a Marito? Yo creo que sí. Esa expectativa yo creo que medio desinflada. Yo creo que estos números reflejan. Es Ibáñez, en parte. En parte es Ibáñez. Pero recordate, no fue fácil para Marito despegarse de Ibáñez, porque Ibáñez le acompañó durante toda la campaña, durante su enfrentamiento con Horacio Cartes. Recordate que cuando Horacio Cartes empezaba con el juego de la enmienda, Mario Abdo Benítez se puso en la vereda de la oposición, con Efraín Alegre, con los principales líderes de la oposición. Marchamos juntos, caminamos juntos, ¿verdad? Entonces era más difícil despegarse. Se tuvo que cortar su propia carne. Y fue difícil, ¿verdad? Fue difícil. Yo creo que fue una decisión difícil. Finalmente el equipo le habrá aconsejado que sacrifique a Ibáñez, porque de lo contrario podía perjudicarle más. Pero de todas maneras me llama poderosamente la atención. Vos hablabas hace rato de la expectativa que crea generalmente un nuevo gobernante, la esperanza que crea en la gente, ¿verdad? Y Horacio Cartes, mismo que haya sido siempre reputado de mafioso, de esto, de aquello, llegó con una alta popularidad, Víctor. Llegó con una alta popularidad y llegó con un respaldo político importante, no solo dentro del Partido Colorado, donde quedó como el salvador del Partido Colorado, como el que le retornó al poder al Partido Colorado después de que haya gobernado la alianza del 2008 al 2013, con incluso las primeras decisiones que tomó armando su gabinete, su selección nacional, sí. Pese a algunas críticas, esas críticas fueron muy pocas, sí. y las leyes que él impulsó, la emisión de bonos y todo, tuvo un gran respaldo político. Sí. Ahora, sin embargo, eso no se ve de la misma manera, Víctor Raúl, y dentro del mismo Partido Colorado se habla
de que algunos ya hablan de ver para tumbarlo a Mario Abdo Benítez, ¿verdad? ¿En serio? Dios quiera que no sea así. Yo no quisiera eso. Yo tengo la idea de que yo, sin embargo, soy un optimista, a pesar de las anomalías que aparentemente se ven en este momento en el escenario, porque, como dice Jaime Lerner, viví muchos años en Curitiba, 3 veces gobernador, 2 veces gobernador del estado de Paraná y 3 veces intendente. Él decía que él tiene un compromiso con la imperfección y también un compromiso con un futuro que debe ser promisorio. Yo creo que nos va a ir bien a los paraguayos si nosotros creemos que nos va a ir bien. La profecía autocumplidora y la construcción social de la realidad de nuevo. Pero no obstante, para eso hay algunos temas que son claves que yo creo que debe encarar el gobierno entrante. En primer lugar, hay que, de alguna manera, devolver al Estado su naturaleza pública. Porque el Estado paraguayo medio que se ha privatizado con el gobierno que se está yendo. El Estado tiene que devolvérsele su naturaleza pública. Debe volver a ser ese ágora en donde confluyen los intereses particulares con los intereses colectivos. El oikos con la eclesia, dice un famoso pensador. O sea, se tiene que dejar de ser el botín. El botín, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, quizá Marito haga lo que Horacio Cartes prometió y no lo hizo. Pensábamos que un empresario iba a ser eficiente, iba a tener un management de alto nivel, un choque de gestión. Yo creo que hay que mejorar la calidad gerencial del gobierno. Entonces, son 2 elementos que yo creo que si esas 2 cuestiones son encaradas como foco por parte del señor presidente y su equipo, nos va a ir bien. Devolver al Estado su naturaleza pública y mejorar la calidad gerencial del gobierno. Por otro lado, yo creo que hay que aliviar y hay que también disminuir la pobreza. Alivio de pobreza no es precisamente empleo e inversión, porque solamente empleo e inversión reducen la pobreza. Pero aliviar la pobreza es darle un inhalapril a un pobre, a un empobrecido, ¿verdad?, por el sistema, que le duele la cabeza porque tiene presión alta. Y se va a un puesto de salud y él recibe una mitigación a su dolor, pero sigue siendo pobre. Eso es, entonces la infraestructura física y sobre todo social puede mitigar la pobreza, pero todavía no reduce. Reducción de pobreza es rol del sector privado, es de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado solamente si tienen esperanza con relación al futuro invierten, y si invierten hay empleo, y si hay empleo hay ingresos, y si hay ingresos disminuye la pobreza. Ese es más o menos mi jugada. Y de hecho como dice aquel viejo proverbio chino, ¿verdad?, que el mejor y más grande de los reyes es aquel que hace la tierra más fértil, dice. Claro. O sea, el trabajo de cultivar, de cosechar, de todo, lo hacen los ciudadanos, lo hacen las personas, los particulares, ¿verdad? De repente lo que se espera de un gobierno es que se creen ciertas condiciones, o en este caso que se otorguen garantías, claro, seguridad jurídica. Claro. Uno de los, eso hace inversión, genera inversión. Claro, uno de los puntos en los cuales definitivamente el gobierno saliente se aplazó fue en el tema de la institucionalidad. Claro, que generó bajas expectativas, no entramos al investment grade, por ejemplo. Claro, no llegamos al grado de inversión a raíz de esa falta de seguridad jurídica, esa falta de sensación, que hablamos con gente del Banco Mundial, hablamos con gente del Fondo Monetario Internacional, gente con las calificadoras de riesgo. Claro, o sea, todos sabemos que es por eso, ¿verdad? Sí. Y la justicia, o la injusticia, como yo suelo llamarle, ¿verdad? Claro. Tenemos que trabajar, y Mario Abdo Benítez habló en varios de sus discursos de que él quiere mejorar la justicia. Y la institucionalidad. Bueno, la justicia es la institución de la justicia. Mismo. Hay un tema muy clave. La gente y los empresarios se mueven por expectativas. Nuestra encuesta de hoy muestra unas expectativas deprimidas. 2/3 de la población tiene una expectativa deprimida con respecto al futuro, y apenas 1/3 de la población tiene expectativas, vamos a decir, optimistas, como esta niña que hoy vino a llevarse. A lo mejor el hecho de ganar el premio le mejoró la expectativa. Pero volviendo al enfoque nuestro, los empresarios se mueven por expectativas, las inversiones responden a expectativas positivas con respecto al futuro, y el investment grade, que es un poco la calificación que nos da el mercado internacional
financieros, sobre todo al Paraguay, va a determinar la afluencia o no de capitales al Paraguay. Demasiado Shaí es la cantidad de capitales que viene al Paraguay. 350 millones por año. No es nada. Le estaba escuchando a Amílcar la otra vez Ferreira, amigo nuestro del Club de Ideas, miembro, que decía que Uruguay es 3.000 millones. Así De mismo. Guatana de calcular. 10 veces 10 veces más. Y una población que es la mitad del Paraguay, ¿verdad? Sí, y una población con un bono demográfico Claro. ya prácticamente Agotado. Así Nosotros que tenemos un bono demográfico. También hay un tema muy importante que es rescatar lo propio. Tengo acá algunos análisis que estuve haciendo, que es el tema Yacinetá, el tema Itaipú. Yo creo que Marito puede hacer un buen gobierno si es que él rescata la soberanía, y la soberanía igual a energía. Hoy la guerra del Chaco, la guerra del 70, no desde una perspectiva violenta, sino que desde una perspectiva de la alta diplomacia, inclusive de la diplomacia parlamentaria y de la calidad de la diplomacia paraguaya, se va a medir dependiendo si, por ejemplo, los criterios Sachs, de Jeffrey Sachs, son respetados por el Brasil. Sachs dice 3 cosas, por lo menos 3 me las recuerdo. Uno de ellos dice, estos paraguayos son unos virus. Eso dice el informe Sachs en su primera línea, ¿verdad? Venden energía por debajo del precio de mercado, muy por debajo. Aceptan pagar una tasa de interés por la deuda a los brasileros que es muy superior a la tasa de interés que los brasileros pagan por su propia deuda, por su propio endeudamiento interno y externo. ¿Está bien? A União, como dicen en el Brasil, que es Brasilia, no paga las tasas de interés que sí le encaja a la binacional, ¿verdad? A la binacional y la binacional a Paraguay y al propio Brasil, pero a nosotros es lo que más nos golpea. Y en tercer lugar, aceptan un costo de construcción aparentemente sobredimensionado, claro. como mínimo vamos a hablar elegantemente sobredimensionado. Entonces, te salió cara tu represa Xeraá, te dice Jeffrey Sachs. Él lo dice en inglés. En segundo lugar dice, amigo, sos un viro, pagás una tasa de interés usuraria que ni los rapay se pagan, están dispuestos a pagar por su propia deuda. Y por otro lado, vendés tu energía a precio de banana. Ese es el informe de Sachs en sencillo. Y con respecto a los argentinos, además de todo lo que vos dijiste, yo tengo un elemento más. Alguna vez hice un cuadro de análisis. Los argentinos no solamente que convirtieron en un trato, ¿cómo se dice? Curé. Ese viene en paraguayo. En un trato curé, en un ñembotadú de la Gran 7, toma fuma abajo del agua. Por eso no lo están encontrando ahora. Para mí, un delincuente. Lo dice Oscar la justicia. Tomás. Claro. Tomás fuma debajo del agua. Y se dice que está en territorio paraguayo. Se dice que está en territorio paraguayo. Entonces, Tomás fuma debajo del agua. Le durmió a nuestros compatriotas. Le durmió a nuestros negociadores. El otro debido está en cana. Entonces, fíjate, negociaciones que hicimos con un tipo que fuma debajo del agua y encima hoy está huido. Prófugo. Y negociaciones que hicimos con otro tipo que está en cana, nosotros tenemos que aceptar. Pero hay un tema, convirtieron en un trato curé un aporte de capital en una deuda. Ese es el trato curé, ni en botadú total. Y por otro lado, los tipos no plantean de que ellos no pagaban su cuenta. Porque la factura era así, $100 por año, Ñamuízupe. $95 era de Argentina y $5 de Paraguay. Los $5 Ande pagaba porque Ande es el cliente. Y los 95, ¿sabe qué decían ellos? Con nota de crédito, pagamos después, algún día vamos a hacer una compensación. Crédito, débito, y antes ya es chata. Y así no fue, viejo. Llegamos a una deuda, trato curé, de 19, 18 mil millones de dólares. Guau. Y hoy tenemos que hacer un maltrato, un trato malo final que llega en 4 mil millones de dólares y tenemos que ser felices, ¿verdad? Y eso creo que es inaceptable. Hacer ese análisis, mi querido Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo. Y simplemente para finalizar, en relación a lo que es la expectativa que se genera en torno a Marito y los distintos temas, tanto geopolíticos como a nivel local, que va a tener que enfrentar. Yo pienso que la clase política
¿verdad? Y la clase empresarial le va a apoyar a Marito. Le va a apoyar. ¿Verdad? Yo personalmente le voy a apoyar a él. Todos queremos que le vaya bien a él, todos queremos que le vaya bien al gobierno como paraguayos, porque primero somos paraguayos. Claro. Finalmente, yo creo que hay un tema clave, que es la disminución de la pobreza y también la disminución de la desigualdad, para lo cual yo creo que este gobierno tiene que cambiar el motor y acelerar la marcha. Si no se cambia el motor, que hoy prácticamente es ganadería y agricultura, como foco, y servicios también, una gran parte del Producto Interno Bruto, básicamente servicios financieros y telecomunicaciones. Yo creo que si no cambiamos ese modelo y si nosotros no industrializamos nuestras materias primas, seguiremos nosotros de alguna manera creciendo, pero incrementando la desigualdad. Y la desigualdad es grave porque tiene consecuencias políticas. Aquellos que acumulan más, ¿verdad?, se apropian y cooptan al poder político y disminuye, por ende, la calidad de la democracia. Tu voto comienza a valer menos. Y eso no puede seguir así, porque la cantidad de desigualdad que puede soportar una democracia tiene límites. Ahí está la gente en las calles protestando en plena transición de un gobierno a otro. Creo que con eso hoy terminamos, Eduardo. Terminamos, pero tenemos que... ya no tenemos tercer bloque hoy, ¿verdad? No tenemos tercer bloque. Bueno, entonces vamos a decir aquí el ganador... ¿Quién ganó Nakayama? El ganador. ¿Quién se va a ir a cenar en la próxima semana a No Me Olvides? Ya, perfecto. Bueno, primero vos tenés... Yo voy a tirar el ganador tuyo y yo tiro el ganador mío. Pues ya tengo quién ganó. Bueno, el ganador de Nakayama y de la semana es César Luis Benítez, que nos está viendo desde Vaquería, departamento de Caaguazú. Perfecto. Entonces, felicidades a César. Vaquería, ¿sí? Vaquería, sí. Entonces, felicitaciones a César Luis Benítez, que nos escribió desde Vaquería. ¿Y acertó quién es el presidente? Acertó. ¿Quién es el presidente ese? Higinio Morínigo. Higinio Morínigo. ¿Cómo era su...? Pernandí Rubichá. Pernandí Rubichá. Sí. Bueno, algún día vas a explicar mejor. Y el que ganó otros 510,000 guaraníes, un cuarto de salario mínimo, es Pedro Alejandro Sosa Villalba. No sé cuál es la cámara que vamos a mostrar. A mi cámara, bueno. Pedro Alejandro Sosa Villalba se ganó un cuarto de salario mínimo paraguayo, gracias a su perseverancia y a sus conocimientos y a haberse enganchado y haber creído en este programa. Por lo tanto, lo vamos a esperar en el próximo programa para que venga a retirar su efectivo. Acá no hay luego cheque. Con esto hemos terminado entonces el día de hoy. Les esperamos en la próxima semana, el día martes próximo a las 21 horas por el mismo canal. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.